Buenas tardes. Un gusto para mi esposa y para mí estar una vez más acá con ustedes. Estamos sirviendo al Señor ahí en Tijuana, Baja California, Casa de Oración Tijuana, y bajo la cobertura del Señor Jesucristo, y también respetando y bajo la cobertura de las autoridades que ha puesto nuestro Señor, Pastor Guillermo Gómez, que yo sé que hoy anda compartiendo la palabra de Dios fuera, y damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Dios está haciendo muchas cosas en este lugar y en otros lugares en donde se predica su palabra. Ahí están aconteciendo cosas bonitas y ahí en Tijuana no es la excepción. Damos gracias a Dios. Y como ahorita decía nuestro hermano Héctor, tenemos que vivir en la convicción que Dios pone, no en la emoción, porque el mundo está lleno de emociones, el mundo está lleno de filosofías, el mundo está lleno de pensamientos humanos que quieren imitar lo de Dios, y aún se ha infiltrado dentro de la iglesia cosas que no son correctas, y que hoy en este día vamos a conocerlas para liberarnos, ¿verdad?, de esa que la verdad nos libere de cosas que a lo mejor de repente pensamos que no son o que son y que son todo lo contrario, ¿no? Hoy en esta mañana, continuando con la serie Verdades que Liberan, vamos a hablar un poco a la luz de la palabra de Dios acerca de esa filosofía que se conoce como el materialismo. Y voy a iniciar con unas preguntas que considero importantes que nosotros tengamos conocimiento de esos conceptos que les voy a preguntar acerca de si conocemos qué es paradigma. ¿Usted sabe qué es paradigma? ¿Usted sabe qué es dogma? ¿Usted sabe qué es filosofía? Y aún más, ¿usted sabe qué es el materialismo? Si lo sabe, es importante que nunca perdamos la perspectiva de ello, porque siempre filosofías, dogmas, ¿sí?, paradigmas, siempre se quieren infiltrar en la iglesia. Y así es de que debemos tener nosotros bien claro, debemos conocer a plenitud qué significa cada uno de estos términos y no caer por desconocimiento en, aún dentro de la iglesia, estar practicando este tipo de filosofías. Vayamos para comenzar ahí en Juan 8:32, ahí en el Evangelio de Juan 8:32, y voy a citar dos frases que el Señor Jesucristo mencionó. Si usted tiene una Biblia en donde algunas frases están en rojo, es que son palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Dios hablando audiblemente, ¿verdad?, a esos profetas, sacerdotes, y a quien iba a encomendar algo. Así es de que solamente voy a leer dos frases ahí que dijo el Señor Jesucristo. Una de ellas fue en 8:36, dice: si verdaderamente el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, haciéndose referencia a sí mismo. Si verdaderamente el Hijo os los libertare, seréis verdaderamente libres. Y Juan 8:32, ahí atrás dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos al Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Rey bendito, para que tu palabra, Señor, se haga realidad en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad y poner en cada uno de nosotros el querer como el hacer, por tu buena y perfecta voluntad, Rey. Porque aún, mi Dios, si hemos decidido estar acá es porque tú pusiste en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, ordenando nuestras prioridades. Y para nosotros nuestras prioridades es estar siempre, mi Dios, como congregación recibiendo, y en casa, donde quiera que estemos, teniendo conciencia de tu presencia, porque tú vas con nosotros, tú dijiste, todos los días hasta el fin del mundo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Señor. El materialismo. Si nosotros vamos al diccionario, vamos a encontrar dos diferentes definiciones o connotaciones que hablan acerca de esta filosofía.
Antes vayamos a Colosenses 3:1. Vaya usted ahí, abra su Biblia de nueva cuenta y Colosenses 3:1. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo enviando, ¿verdad?, estas palabras de parte de Dios a esa iglesia que se había establecido en Colosas, pero que es también una exhortación para nosotros. Dice la palabra del Señor, Colosenses 3:1. Sí, pues, si entonces, ¿verdad?, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una exhortación de Dios a todos los creyentes de permanecer con la mira, con nuestro corazón, con cada motivación, con todo lo que hagamos, siempre viendo, sí, la voluntad de Dios, esperando hacer siempre en obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Todos nosotros nos reunimos y es necesario reunirnos porque es un mandamiento de Dios que viene en Hebreos ahí que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros nos congregamos, recibimos como congregación, como cuerpo de Cristo, como iglesia que formamos, juntos una bendición o una añadidura de Dios, que es el convivir con otros creyentes al igual que nosotros. Y es necesario porque ahí, fíjese, después de recibir la palabra de Dios, muchos de nosotros nos vamos a casa y comentamos de una manera ya informal acerca de la enseñanza. Quizás usted tenga propósito ahorita de salir, que es una añadidura, a comer con alguno de sus hermanos y seguir en esa camaradería, en esa coinonía, en ese compañerismo de edificarnos unos a otros. Y comentamos y nos edificamos y avanzamos en la fe porque estamos hablando de lo que Dios, de la voluntad de Dios. Eso es exponernos a la palabra. Nos exponemos a la palabra juntos como congregación, nos exponemos a la palabra cuando leemos en casa, nos exponemos a la palabra cuando escuchamos predicaciones en el internet, ¿verdad?, de la sana doctrina, y eso es exponernos a la palabra de Dios. Y exponernos a la palabra de Dios nos lleva hacia una madurez, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si escuchamos palabra de Dios, Dios nos va a abrir nuestros oídos espirituales. Y al abrir nuestros oídos espirituales, entonces vamos a discernir y a comprender el mensaje de Dios verdaderamente en el Espíritu. Y cuando nuestro espíritu tiene comunión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo, entonces madura la fe. Y ya no es una fe que se guía por las emociones. Ahora yo le voy a decir una cosa. Si nosotros manejamos una fe que es guiada por las emociones, la verdad no es fe. La verdad es confiar en las circunstancias. Una característica de una persona que ha nacido de nuevo, que ha resucitado de entre los huesos secos y muertos, tiene un nuevo orden de prioridades. Esa es una realidad. Una persona nacida de nuevo tiene un lenguaje diferente. Un convivio familiar ya, ahora que es ejemplar para otros. Un nacido de nuevo, uno que tiene la convicción verdaderamente el domingo, ¿verdad?, está esperando ya desayunar rápidamente para estar en la congregación recibiendo la palabra juntos, porque yo sé que usted en casa la recibe y puede escuchar predicaciones, pero juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo juntos. Entonces, fíjese bien, puedo agregar muchos etcéteras de un nacido de nuevo, pero dentro de uno de esos etcéteras, por ejemplo, antes el cónyuge que no era convertido, porque generalmente primero la esposa se convierte, generalmente, aunque a veces es de la otra forma, primero el esposo, pero el esposo le dice, oye, ¿a dónde vas ahora? No, pues voy a la congregación, otra vez. Y luego, ¿sí?, al siguiente día o a los 2, 3 días, ¿y a dónde vas ahora? No, pues es que hoy voy al IPCO. Otra vez. Y hoy voy que va a haber una junta y otra vez. Pero ¿qué sucede? De repente cuando ya, pues el marido se convierte, el esposo se convierte, ahora el esposo en ese cambio de prioridades de un nacido nuevo, ahora anda apurando a la mujer. Mujer, apúrate porque vamos a llegar tarde. ¿Me explico? Y de repente la mujer ahora dice, no, pues espérame,
Me tengo que hacer esto, pero tengo que hacer lo otro. Y no se da cuenta que el marido, que el esposo, que el cónyuge ya cambió, ya reordenó las prioridades. Y tenemos que dar gracias a Dios por ello, en lugar de, sí, ahora renegar. Porque ya se quiere ir más temprano el varón. Gloria a Dios por ello. ¿Me explico? Pero de repente no lo vemos así. Así es de que un nacido nuevo, pues, cambia sus prioridades. O sea, forzosamente. No puede manejar su mismo estilo de vida que como lo hacía cuando era incrédulo. Tiene forzosamente que cambiar las prioridades. Total, ¿verdad? Total y absolutamente un nacido de nuevo se desvive en un interés de conocer las verdades de Dios. Ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros deseamos vivir mejor en todos los aspectos? Pues todos, ¿verdad? Iniciando con nuestra relación con Dios. Y ese debe ser un anhelo de un creyente, de un nacido nuevo, cada vez depender más de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, fíjese bien, si usted y yo leemos la Escritura y avanzamos año con año leyendo la Escritura, la verdad va a suceder algo, o debe suceder algo. Nos tenemos que ser más dependientes de Dios. Nuestra vida se hace más insignificante y la grandeza de Dios crece y aumenta diametralmente, o exponencialmente, perdón. Total que tenemos que ahora, como cambiamos nuestras prioridades como creyentes, tenemos que buscar la voluntad de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Ahora bien, tenemos que exponernos a la palabra de Dios, tenemos que exponernos a esa verdad inamovible y eternamente vigente. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es infalible, es la voluntad dada por Dios, fíjese, y en esa misericordia la dio a conocer a todos los hombres. Fíjese, está tan al alcance de todos nosotros que ninguno de nosotros puede decir que, ¿dónde encuentro una Biblia? Está al alcance, hasta allá en su dispositivo electrónico, ahí está la Biblia. Por eso de repente ya digo, ya no vamos a decir, abra su Biblia por favor, ahora prenda su Biblia por favor. Así es de que no tenemos excusas, la palabra de Dios está cerca de nosotros, está al alcance para conocer su voluntad. Ahora, y en ese conocimiento de la voluntad del Señor, de repente el Señor nos apercibe en ese discernimiento de qué es lo que es correcto delante de Dios y qué es lo que es incorrecto delante de Dios. Y empezamos a profundizar y nos damos cuenta de que desafortunadamente dentro de la iglesia hay paradigmas, hay dogmas y hay filosofías infiltradas. ¿Qué es un paradigma, por ejemplo? Tengo que definirlo para que usted tenga el contexto de lo que vamos a comentar en unos momentos. Paradigma es una costumbre que se piensa que es verdad, pero en realidad es una mentira. Es que así fue enseñado. Tienes un paradigma arraigado. Por ejemplo, uno de los paradigmas muy naturales es el hombre manda en casa. Es un paradigma. Y los hombres se pusieron tristes. Es que el hombre manda en casa. Un paradigma, no es cierto. Entonces, ¿quién? ¿La mujer? No. El que debe mandar en casa es Jesucristo. ¿Se fija? Rompiendo paradigmas a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Si nosotros no dejamos que el que mande en nuestro matrimonio es el Señor Jesucristo, en nuestras familias, entonces estamos viviendo un paradigma y va a ser una pelea constante y una competencia constante. Y jamás nos vamos a poner de acuerdo. Y como ese hay otros paradigmas. Un dogma, ¿qué es un dogma? Es una regla establecida y no puedes preguntar nada. Así te enseña y no puedes ni siquiera cuestionar. Oiga, pero si la palabra dice esto, no me interesa. Créelo así, ciegamente. No, si no está en la palabra de Dios, no tengo por qué creerlo. ¿Me explico? Fíjese, un dogma infiltrado en una iglesia muy tradicional que usted sabe que existe. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros sabemos que el único omnipresente es el Señor? Es el único omnipresente, nadie más. Ahora entonces, ¿cómo puede ser posible que alguien le diga, oiga, fíjese, la otra vez encontré en la Escritura que el único omnipresente es Dios?
Entonces, si el único omnipresente es Dios, ¿cómo en una iglesia tradicional, verdad, le oran o le rezan a una escultura que le ponen un nombre aquí en Tijuana o aquí en Estados Unidos, y en Tijuana le oran al mismo, y en México al mismo, y en Veracruz al mismo? Bueno, en Veracruz hasta otras cosas, ¿no? Allá principalmente en Catemaco, dicen. Entonces, y allá entonces también es omnipresente ¿se fija? No, usted cállese y no diga nada, solamente obedezca. Es un dogma que a la luz de la palabra de Dios es una herejía. ¿Ya lo vio? El único omnipresente es Dios. Pero fíjese nada más los dogmas infiltrados en las diferentes religiones. ¿Qué es una filosofía? ¿Cómo podemos definir una filosofía? Es cualquier forma de pensar que emane del ser humano. Esa es la realidad. Una filosofía es un punto de vista humano a la luz de su humanidad, de su opinión exclusiva. ¿Me explico? Eso es un dogma. Una filosofía, un pensamiento humano. Y entre tantas esas filosofías existe precisamente el materialismo. Y si nos vamos al diccionario, encontraremos dos diferentes definiciones o connotaciones de este concepto de materialismo. Por ejemplo, el primero, el más común, el que todos conocemos, y a pesar de que conocemos, de repente seguimos en esa filosofía. Definamos pues materialismo en su primera connotación. Así lo dice el diccionario: actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero, las propiedades, etcétera, etcétera. Es la actitud de las personas que tiene como valor, lo único que tiene valor es lo material. Ese es el materialismo. Y es la definición sencillita, más común que nosotros conocemos. Y esto es una forma de pensar. ¿De quién? Por ejemplo, lo clásico que yo escuchaba en generaciones pasadas, cuando tenía 10, 12 años, es que yo le doy todo a mis hijos porque yo tuve muchas carencias. Esa es una forma de pensar que nos hace materialistas, o es una consecuencia o un factor que nos hace materialistas. ¿Y qué queremos nosotros? Entonces por eso queremos, ¿verdad? Vamos y somos presa de la mercadotecnia. ¿Sabe usted lo que quiere decir mercadotecnia? ¿O sabe cuál es la intención de la mercadotecnia? La mercadotecnia simple y sencillamente es hacerle creer que tiene necesidad de algo para que lo adquiera. Punto. Y quien está fundamentado en la palabra de Dios no cae en la manipulación de otro ser humano, que al final de cuentas es una filosofía. ¿Cómo le voy a hacer para hacerle creer a la otra persona que tiene necesidad de lo que estoy ofreciendo? Y empiezan a hacer sus estudios y hasta se hace una ciencia. Y lo estudian en la universidad y hacen, ¿sí? Y logran avanzar. Ahora, todos nosotros estamos expuestos a las filosofías. ¿Cuánto tiempo pasamos en la congregación? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos escuchando una predicación en el internet? ¿Cuánto tiempo pasamos en comunión con Dios? O sea, así, que estamos leyendo, orando, escuchando una predicación aquí en la congregación. Pues le voy a decir una cosa: saque los tiempos y le garantizo que tiene más actividades afuera, en el trabajo, en casa, en tiempos de esparcimiento, que en la congregación o en esa comunión con Dios. Bueno, la intención de este comentario no es juzgar quién tiene más, quién tiene menos tiempo, no. La intención de este comentario es que durante todo ese tiempo que no estamos expuestos así directamente a la palabra de Dios, estamos expuestos a filosofías humanas. Filosofías humanas que si no cuidamos y no apercibimos y no nos apercibimos que son filosofías, se nos van a empezar a subir. Así como se le van a subir las hormigas a un pastel que pone en una mesa ahí en el parque. Si no lo cuida, cuando menos piensa, ya va a tener hormigas arriba del pastel. En ese sentido, si nosotros no filtramos todo a la luz de la palabra de Dios y está en nuestra mente, en nuestro corazón, la voluntad de Dios, las filosofías se van a ir subiendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por medio de la predicación, por medio de escuchar, es como darle un sacudón a nuestro pie, porque se nos estaban subiendo las hormigas. Acuérdese lo que le dije, con lo que dijo el Señor Jesucristo cuando envió a los apóstoles, dice: y si no lo reciben, salgan de esa casa y sacúdense ¿qué?
el polvo de sus pies. O sea, no se queden con nada de contaminación que recibieron en ese lugar. Ahora, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el mundo está lleno de contaminación. El mundo está lleno de filosofías. Y esas filosofías empiezan a infiltrar en nuestra vida, en nuestras casas y hasta en las iglesias cristianas. Fíjese bien, de tal forma que el materialismo, en el primer sentido de la primera definición, que es darle un valor exagerado a los bienes muebles, inmuebles, a los bienes tangibles. Prendemos la televisión y nos encontramos, no me acuerdo cuándo es, pero ¿cuándo es el famoso Black Friday? ¿Cuándo es? ¿1 de noviembre? Por ahí en 1 de noviembre. Entonces, ahí está la gente, ¿verdad? Abriendo, bueno, en cuanto abren las puertas, corre y corre, así se le salen los ojos saltones, con una desesperación por ir a agarrar la televisión, no sé, el aparato electrónico, la oferta. Mire, espero que algunos de ustedes, cuando hayan estado en ese enjambre de gente que corre al interior de la tierra, atropellándose unos a otros, y que le tocó dar el azotón por allá en el suelo, pues aprendamos qué necesidad hay. Si usted saca la cuenta en toda la vida lo que se va a ahorrar, no pesa. Pero ahí está la filosofía del materialismo. Necesitamos tener lo que el vecino compró, el carro que trae aquella persona, el hermano que ya, también yo. ¿Me explico? Y es algo que no debe suceder en los creyentes. Fíjese lo que dice Filipenses 4:12, vamos ahí a la escritura. Filipenses 4:12, dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo de esas convicciones que tenía y que no caía en la manipulación del mundo, las filosofías del mundo. Dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Para qué? Así para estar saciado como para tener hambre. Así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo no me muevo por las emociones, dice el apóstol Pablo. He aprendido a vivir dándole gloria a Dios en toda circunstancia, porque las circunstancias no me mueven. Fíjese, puse un ejemplo esta semana a jóvenes allá en Tijuana y de la escuela, yo doy clases en prepa. Entonces le dije, mire, les voy a poner un ejemplo, porque yo siembro en ellos también, obviamente, de que no se hagan materialistas o se desvivan y pierdan el sueño por cuestiones materiales. Pero yo les digo, mira, fíjese, les voy a demostrar cuál es la condición de nosotros los hombres, que no tenemos llenadero, por eso es necesario someternos y manejarnos con el presupuesto que Dios nos da. Les pregunté a los chavos, muéstrenme una persona que es boxeador y que haya salido de la pobreza, de una miserable pobreza. Entonces todos dijeron, no, pues que el Pacquiao. Oh, sí, pues allá es en Filipinas, sí. Él dice que era pobre hasta, ¿verdad?, lo más bajo ahí de la sociedad. Bien. Esta persona de repente ya gana millones de dólares. Pero ¿sabe qué? Ahora que gana millones de dólares, ya no le alcanza. ¿Me explico? Y nosotros nos desvivimos por crear necesidades que no tenemos realmente. Muchas personas dicen, es que a mí no, el Señor no me ha bendecido, yo casi no tengo nada, soy pobre. Mira, bien poquitas cosas. ¿Y sabe qué le digo yo? Mira, ok, vamos a hacer una cosa, cámbiate de casa. Vueltas y vueltas y vueltas y no se dan cuenta, no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Y es mucho. Ahora bien, estoy tratando de limitar que hagamos planes, que tengamos proyectos, que seamos personas visionarias. No,
El problema es que perdemos el sueño, perdemos la paz, hasta nos enfermamos por la cuestión de esta filosofía, el materialismo. Quiero tener más y más y más y más, y no hay llene para el ser humano. Y muchas veces hasta dicen, pues ya no voy a ir a la iglesia porque ya no me alcanza porque tengo que tener otro turno. Y en Tijuana, la palabrita que dicen muchos, porque muchos trabajan acá en Estados Unidos, dicen, nomás los escucho, que los viles y que los viles y que los viles. Y yo les digo, las viles decisiones que han tomado que los tienen atados. ¿Me explico? No sabemos conducirnos en el temor de Dios muchas veces y dejamos que la mercadotecnia nos inunde y nos manipule y nos robe la paz. Por eso el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y una vez repito, lo que está enseñando es no me mueven las emociones ni las circunstancias, yo creo en Dios y para mí es suficiente. 1 Timoteo 6:17 dice, fíjese bien un mensaje, a los ricos de este siglo les mando que no sean altivos, ¿verdad? No se crean la mamá de Tarzán, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en dónde debemos de poner nuestra esperanza, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ah, no, pero como los niños, ¿verdad? No sé si usted lo puede ver en los niños. Llega a una casa y quiere el juguete del amiguito. Y lo abraza y hace el berrinche y ya no lo quiere soltar. Usted y yo muchas veces no hacemos el berrinche, pero sí vamos y lo compramos, aunque no se ocupe. Se va a la tienda y no encuentra no encontramos lo que a lo mejor andamos buscando, pero como estaba el 50% me lo traje. No lo ocupo, pero ahí lo tengo ya. ¿Qué acaso la Escritura no dice lo siguiente? Mas primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os llegarán por añadidura. Leámoslo directamente de labios de la palabra del Señor, porque lo mencionó nuestro Señor Jesucristo. Lucas 12:22. Vamos ahí a Lucas 12:22. Lucas 12:22. Dice la palabra del Señor. Acuérdese, estamos siendo liberados con la verdad de la palabra de Dios, para no caer en la manipulación. Dijo luego a sus discípulos, Lucas 12:22. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios del campo, otro ejemplo. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Fíjese bien, ni estéis en ansiosa inquietud, que además enferma y merma físicamente. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y entonces es cuando les dice, mas buscad el reino de Dios, primeramente el reino de su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe que muchas veces el presupuesto que Dios nos da no nos alcanza porque somos mal administradores? Esa es la realidad.
Y porque no ordenamos en prioridades lo que, y aplicamos en prioridades lo que Dios nos da. Para Dios tenemos que ser excelentes administradores. Yo nomás le invito a que haga, mire, de esta semana que tiene usted, esto fue lo que ingresó a casa. Y esto es en lo que se gastó. Y se va a dar cuenta en qué anda gastando. Y por eso no rinde el dinero que Dios da, porque lo mal invertimos. ¿Hay cosas de las cuales tenemos necesidad? Sí. Hay cosas de las cuales son solamente, pues, vanidad o para vanidad también. Esa es la realidad. Ahora bien, como le dije hace un momento, no estoy diciendo que no debemos trabajar y al final de la semana aborrecer la recompensa, ¿no? La quincena o la mensana o la semanalidad. No, no estoy diciendo eso. Dar gracias a Dios por el fruto del trabajo. Acuérdense que cuando el hombre y la mujer pecaron, el trabajo sí fue una maldición. Con el sudor de tu frente ganarás el pan, y fue una condenación. Eso fue eso. Por eso usted va ahí a los trabajos y la gente no trabaja, no es responsable. ¿Por qué? Porque es una maldición para ellos. ¡Ay, otra vez a trabajar! ¡Ay, pues es una maldición! Y solamente trabajan cuando los ven, porque es una maldición. Pero para un cristiano es una bendición. Se vuelve a las sendas antiguas, a lo establecido por Dios, es una bendición. Y gracias, Señor, por el trabajo que me das. Y ya es lunes y tengo que ir a trabajar y a proveer para los míos, porque es una responsabilidad del varón, aunque ya actualmente, pues por necesidades económicas, ¿verdad? Usted sabe cómo está, pues hay el equipo, se hace el equipo, pero se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para salir adelante, pero sin desvivirse ni perder el sueño. Mejor pidamos sabiduría a Dios para administrar lo que Él nos da, bien, responsablemente. Entonces, no vamos a ver, porque de repente hay tergiversaciones de estas enseñanzas, dice, no, el pastor dijo que no trabajara. No le estoy diciendo eso. Sí, porque de repente, no, el Señor me va a mandar lo que, voy a orar, ahí se va a aparecer las conchitas y el vaso de leche. Sí, tú. Hay que trabajar, tenemos que trabajar, es una necesidad. Y yo lo que hago, yo lo hago con gusto, ¿no? Yo trabajo, en Tijuana yo trabajo, soy maestro y ejerzo mi profesión todavía de una manera tranquila, que no me quite el tiempo para las cosas de Dios, pero soy trabajo y me gusta mi trabajo y lo disfruto. Y doy gracias a Dios por la bendición, ¿verdad? Que llega la quincena, llega la semanita, llega el mes, y gloria a Dios. Y mi esposa también contenta. Dice Salmo 127:2, acuérdense, estamos en la primera definición del materialismo, ir a comprar y a comprar y a comprar y a malinvertir lo que Dios nos da. Por lo demás, Salmo 127:2, por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, o sea, sufriendo por negligencia propia. Y luego dice, pues a su amado dará Dios el sueño. Señor, pero yo no sé por qué no puedo dormir. Pues estás afanado por las cosas materiales. Usted trabaje, sea responsable, dé buen testimonio en el trabajo y Dios va a proveer. Así es de que si somos responsables, si somos diligentes, si somos ordenados, Dios nos enseñará a dar prioridad a todo lo que hacemos y seguramente como individuos, como esposos, como familia, lo poquito, lo mucho que tenga cada quien, le será suficiente para vivir con la plenitud de la felicidad y la paz que solamente Dios puede dar. Disfrutando verdaderamente el tiempo con familia, si está casado con su cónyuge, con familia, si tiene hijos, etcétera, etcétera. Dios no nos trajo aquí a padecer necesidades, fíjese bien, a padecer necesidades buscadas por nosotros mismos. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Pero no busquemos las aflicciones nosotros, porque el 80% de las aflicciones son irresponsabilidades nuestras. Porque no sabemos manejar, no sabemos decidir las cosas. Señor, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué? Y ahí, pues, iba a decir todo Briagoberto. O sea, ¿por qué me metieron a la cárcel si yo me porto bien? Sí, ni te acuerdas qué hiciste, compa.
Andabas ahí en la uva, como dicen, ¿no? Cuidado, todo tiene consecuencia. Pero si estamos alineados a Dios, nosotros nos vamos a buscar, nos vamos a complicar la vida, pues. A veces que seamos responsables. Y acuérdese, como le dije, no se trata de ser conformista, no se trata de ser conformista, sino se trata verdaderamente de no caer en el engaño del enemigo, en el engaño de las filosofías del mundo y estar compre y malgastando como como dicen, comprador compulsivo. Decía una persona, yo tengo la filosofía del consumismo. ¿Consumismo qué? ¿Compras mucho? No, consumismo carro, consumismo zapatos, consumismo esto, consumismo lo otro, porque soy buen administrador. Bueno, tampoco exagere, ¿eh? Primero de Timoteo 3:3 nos dice que hay que ser, bueno, ahorita se lo leo, yo le digo, hay que ser visionarios y dedicados, emprendedores, perseverantes. Como cristianos debemos ser los mejores, los que vamos adelante, muy cautelosos, precavidos y bien planeados. Es un principio bíblico. ¿Quién no se siente y estima si va a poder construir una torre? ¿Me explico? Dios nos habla y nos manda que seamos bien previsores, pero sin caer en la avaricia, codicia y hasta andar buscando ganancias deshonestas, como dice Timoteo 3:3, que es requisito de aquellos que desean servir a Dios. No codiciosos de ganancias deshonestas, no ávaros. Y vienen otras características, pero son las que quiero resaltar ahora en este día. ¿Para qué? Para no dejarnos llevar y ser cautivos de la filosofía del materialismo. Así es de que como familia tenemos que ponernos de acuerdo y ordenar correctamente nuestro presupuesto y no caer en esta primera parte de la definición de la filosofía del materialismo, del concepto de materialismo, que concretamente es desatender a la familia, esposa e hijos por darle lo que usted no tuvo. ¿Sí? Ahora, también es importante enseñar a nuestros hijos que las cosas cuestan y que no aparecieron así de la noche a la mañana. No sé si usted se acuerda, ¿cuántos tienen más de 25 años de casados aquí? A ver, los matrimonios. Muy bien, ya se inscribieron al de matrimonio, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ya los agarré. Fíjese bien, ¿a poco? Fíjese, el primer lugar donde vivieron, que no fue con papás, que no fue ahí en la casa, ¿cómo era? Nosotros rentábamos en una casita ahí chiquitita, un cucarachero. Pero ahí estábamos. Y éramos felices, ¿verdad que sí, mi amor? Bueno. Bueno, éramos felices en la cuestión de que no éramos, vamos a decir, aún en el desconocimiento de la palabra de Dios, no éramos materialistas. Pero en el desconocimiento de la palabra de Dios, pues ahí estaba la deficiencia. Como no conocíamos, era un desorden. ¿Me explico? Esa era la realidad. Así es de que tenemos que enseñar a nuestros hijos que las cosas cuestan y que requieren un esfuerzo, pero no desmedido, sino en el orden establecido por Dios, porque más primeramente busquemos el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas, fíjese cómo le dice, cosas os serán añadidas en el orden de Dios. Esa es la primera definición y la primera connotación, que muchas veces nosotros lo conocemos, sin embargo todavía nos vamos por ahí. Tengamos cuidado. ¿Se requiere usted esa televisión que tiene ahí soñada, que ya la está viendo en su cuarto, o en su recámara, o en su sala, no sé dónde? Pues sea prudente y no desordene las prioridades. ¿Okay? Ya, si Dios se la concede, pues adelante, pero no pierda el sueño. Definición número 2, y está más trascendental todavía, porque involucra las cuestiones espirituales de fondo. El materialismo se define como doctrina filosófica que considera que solo existe la materia y que reduce el espíritu a las consecuencias de ella. Escuche bien. Es el sistema filosófico que aprueba la existencia solo de la materia. Dice el diccionario: el materialismo es una corriente de la filosofía que surge estricta y exclusivamente como contrapartida de otra que es denominada el idealismo,
¿Qué es el idealismo? Lo contrario del materialismo. El idealismo dice, pienso, luego existo. Así bien filósofos. Pienso, luego existo. Frase muy conocida de René Descartes. Pero esta filosofía del idealismo tiene muchos seguidores. Por ejemplo, todos los hippies y los Beatles de allá de los años 60 eran idealistas. Y más cuando se ponían más idealistas con un cigarrito que echaban a volar su imaginación. ¡Wow! ¿Verdad? Cuidado. Echaron a volar tanta su imaginación los Beatles con su cigarrito que dijeron que somos... Bueno, ese John Lennon dijo, yo soy más famoso que el mismo Jesucristo. Cuidado con los idealistas. Y por otro lado, que es lo que estamos viendo nosotros, está el materialismo. ¿Quiénes fueron los, vamos a decir, los precursores desde los años 400 antes de Cristo del materialismo? Pues comenzando con, por ejemplo, Anaximandro. Ya de ahí después, y en los años 1500, Carlos Marx, bueno, Aristóteles también en la antigüedad, Carlos Marx, ya en los años 1500, Thomas Bacon, Francisco Jobs, el Chicharito también. Bueno, dije el Chicharito para que no se me duerman, ¿ok? Ya despertaron porque, el Chicharito, ¿de dónde? ¿Ya le llamaron a selección? Sí. No. Pero muchos son materialistas, pero en la filosofía es, si lo veo, es que existe. Si no lo veo, no existe. Ahí es donde viene el problema. ¿Cómo se ha infiltrado esta filosofía del materialismo en esta segunda definición en la iglesia? ¿Y cómo me voy a dar cuenta que sin saberlo de repente soy presa del engaño y hasta yo soy materialista? Vamos a ver Juan 20:24. Vamos allá a Juan 20:24. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 20:24. ¿Ya lo tiene? Yo lo traigo aquí, pero me gusta buscarlo para tomar el tiempo también usted que está tomando para buscarlo. 20:24. Aquí está, pero Tomás, uno de los 12, llamado por sobrenombre, ¿verdad?, Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, los discípulos le dijeron lo siguiente, le dijeron, pues los otros discípulos le dijeron, al Señor hemos visto. Él les dijo, Tomás les contestó, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Materialista. Si lo veo, lo creo. Pero si no lo veo, no lo creo. Entonces, fíjese, en esa misericordia, en ese amor, en esa compasión del Señor por sus discípulos y por todos nosotros, 8 días después, el 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, pues el Tomasito este. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, ya me imagino la cara del Señor Jesucristo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque no están fundamentada su fe en lo que ven naturalmente, sino lo que espiritualmente, sí, en esa comunión con el Señor. No está fundamentada su fe en las emociones, está fundamentada su fe en lo que Dios es. Eso es a donde nos lleva verdaderamente la fe verdadera, verdaderamente la fe genuina en Dios. Todo lo que sea, si no veo, entonces no creo, es materialismo y se ha infiltrado en las congregaciones. En la mañana cuando íbamos a Anaheim, vi un estadio ahí que no sabía, ya me explicaron cuál estadio era. Y había mucha gente.
Era el estadio de Los Ángeles. ¿Los qué? Los Angelitos de Los Ángeles, no sé. Era el equipo ese. Y un montón de gente, dije, ay, esa religión sí tiene seguidores, dije. Es así. Pero ¿por qué tiene seguidores esa religión? Por llamarle así, mire, porque se manejan emociones. Yo nada más solamente una vez he estado en un estadio de béisbol. Y fue por casualidad porque me dijeron, vamos al estadio de béisbol. Pues vamos a ir con unos conocidos del banco. Entonces voy y ya estaba terminado, pero yo entré ahí, mire. Entré al estadio ahí cuando eran los Chargers y los Padres ahí en San Diego. Y entré y dije, wow, no conocía de Cristo, todavía. Y dije, wow, mira nada más, la mercadotecnia a todo lo que da, las emociones a todo lo que da, la algarabía y el griterío a todo lo que da. Y sabe que en internet yo veo mucho de eso en las congregaciones. Emociones, griterío, caídas. ¿Me explico? ¿Cuándo se mete esta filosofía del materialismo en las congregaciones? Escuche bien lo que le voy a decir. Acércate a Dios y Dios te va a solucionar todos tus problemas. Dios te va a dar sanidad. Dios te va a restaurar. Dios esto, Dios lo otro. Y a la vuelta de ciertos meses no sucedió nada. Es que Dios no existe. ¿Por qué? Porque nosotros inconscientemente, ¿sí? El Dios material, el Dios que se manifiesta, el Dios que va a hacer lo que tú digas, mentira. ¿Me está escuchando? Fíjese lo que dice Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Retomo, si no hay emoción, si no hay acción, si no hay pruebas objetivas, al igual que Tomás, no creo. Y eso hay mucho en la iglesia, actualmente. Y le comento, la filosofía del materialismo es cuando decimos, acércate a Dios y te va a sanar, te va a dar lo que quieres, nada imposible para Dios en un sentido tergiversado. Dios va a restaurar tu matrimonio, va a traer a tus hijos los que andan haciendo, de lo que andan haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y como le menciono, ¿qué sucederá si ese propósito por el cual la persona se acercó a Dios y en un determinado tiempo no se hace realidad? Dios no existe entonces. Yo le voy a decir esto, porque muchas personas dicen, bueno, Dios se manifiesta. Sí, claro que se manifiesta. Dios se manifestó en inmensidad de ocasiones, quedando plasmado esto en el Antiguo Testamento. Se manifestó. Y nosotros vemos que el Antiguo Testamento está plagado de manifestaciones de Dios. ¿Y Dios se manifestó en el Nuevo Testamento? También. ¿Y Dios se sigue manifestando? También. Dios siempre se va a manifestar, pero no para cumplir nuestros caprichos, sino para darnos, fíjese, pruebas fehacientes. ¿A quiénes? A los incrédulos, para que se conviertan al Señor, y a los inmaduros. Pero el maduro no depende de las circunstancias. No depende de lo que Dios hace, depende de lo que Dios es. Y esa es una gran diferencia. Así es de que Dios se va a manifestar. Juan 10:38 dice nuestro Señor Jesucristo, le voy a parafrasear solamente, habla de creer por las obras que Él hace. Dice, bueno, si no creen por
Por lo que digo, pues crean por las obras, porque estoy haciendo las obras que el Padre me envió. Pero ¿a quién le está hablando? A los incrédulos ahí. Porque la gente no quería creer. Y a los inmaduros, a los que confiaban más en sus riquezas, a los que confiaban más en sus antepasados, porque venían de un linaje, que en el propio Señor. ¿Me explico? Y ahí está la filosofía del materialismo involucrada o insertada o queriendo entrar en la iglesia. La palabra de Dios habla de pruebas indubitables. ¿Sí o no? Sí, pruebas indubitables. ¿Qué son pruebas indubitables? O sea, que están comprobadas ahí, no se pueden quitar. Pero sirven todas las pruebas que Dios puso. De repente usted se va a encontrar, usted, cristiano maduro, se va a encontrar con el clásico ateo, el que no cree en Dios, el que ver para creer. Bueno, ahí están las pruebas. Acuérdese lo que dice la palabra de Dios: con lazos de amor me atrajiste. O sea, cosas que pudiera palpar yo como incrédulo. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente? ¿Y las cosas naturales? Bueno, o el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Entonces, todas las manifestaciones de Dios son pruebas objetivas para una mente natural, para que se dé cuenta que Dios ahí está. Pero el cristiano maduro no se mueve por las circunstancias, se mueve por lo que Dios es. El materialista, escuche bien lo que le voy a decir, el materialista sigue congregándose para ver lo que obtiene de Dios, por las manifestaciones, por la emoción, para ver si llueve oro. Pero el creyente verdadero y genuino permanece en su palabra no por lo que Dios puede hacer o dar si es su voluntad, sino por lo que Él es. Acuérdese que Él se manifestó en la palabra por su soberana voluntad. Y en su misericordia atendió la oración de algunos. Pero en eso no debe estar basada nuestra fe. Nuestra fe es totalmente y absolutamente en el Señor, ciega a pesar de las circunstancias. Porque imagínese si está por lo que Dios hace: Señor, sáname de esta enfermedad, sáname de esta enfermedad, y no me sana, entonces Dios no es. Entonces Dios no está, Dios no existe. Lea usted el libro de Esther y lea usted Cantar de Cantares, haga la tarea y luego me dice cuántas veces se menciona la palabra Dios, Jehová, el Señor. Ninguna vez. Sin embargo, ahí estaba. Una frase que dijo la reina Esther, dice, acuérdese que usted conoce el libro de Esther. Y acuérdese que una de las reglas, ley, si el rey no mandaba llamar a alguien allá a los patios donde estaba él sentado, era irremisiblemente pena de muerte. Él no lo mandó llamar. Entonces, la reina Esther quiso interceder ante el rey por su pueblo. Y tengo que ir a interceder porque no me ha mandado llamar. Y si no me manda llamar, va a acontecer que van a aniquilar a los de mi pueblo. Y ella dijo esta frase: y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, porque no me mandó llamar, y si perezco, que perezca. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo ahí? Mi fe no depende de las cosas que se ven, sino de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. La fe, pues, es la certeza de lo que se espera. Sí, hay pruebas objetivas de que Dios está ahí, sí, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera. Pero ¿cuál es la fe madura? La convicción de lo que no se ve. Así es de que si yo oro fervientemente, a lo mejor por mi propia vida, porque tengo una enfermedad ya incurable, y no me sana, quiere decir que Dios no existió. Preguntémoslo a Esteban. ¿Quién fue Esteban? Primer mártir. ¿Le falló Dios? No.
Aún él da testimonio que cuando estaba siendo lapidado, cuando estaba siendo apedreado, dijo, ve aquí, veo los cielos abiertos. ¡Wow! No dependió su fe de las pruebas objetivas como las que solicitó Tomás, sino que su fe estaba fundamentada en lo que Dios es, el Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Los milagros acontecieron y seguirán aconteciendo. No han cesado porque hay otra filosofía del cesionismo. ¿Usted sabe lo que es el cesionismo? Es otra filosofía insertada en la iglesia por pensamientos humanos. Así que los milagros acontecieron y seguirán aconteciendo. No han cesado ni van a cesar. Pero es la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad. ¿Sí? Nosotros jamás debemos condicionar a Dios. Dios es el que pone las condiciones. Si mi pueblo se humillase y orare, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, ¿verdad? Sanaré su tierra, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Dice, y ahora estarán atentos mis ojos, abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Pero Dios es el que pone las condiciones, no el ser humano. ¿Cómo nosotros nos vamos a atrever a poner las condiciones? Y nosotros cuando decimos, acércate a Dios y Dios te va a sanar, estamos en la filosofía del materialismo. Porque estamos diciendo, lo vas a ver, pero si no lo ve, ya Dios no existe. Cuidado, cuidado. Concluimos pues. Malamente en esta filosofía del materialismo, si Dios se manifiesta, entonces creo, dicen los materialistas. Pero el hombre, con fe madura, dice lo siguiente, escuche bien. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque yo no me muevo por emociones, yo no me muevo por circunstancias de mi alrededor, yo me muevo por lo que Dios dice en su palabra que Él es Él, y punto. Esa es la fe verdadera, esa es la fe madura, es la fe que Dios quiere compartir con nosotros. Es por eso que le exhortamos a la luz del conocimiento de esta verdad, que nos liberó de confusiones, que llevemos, ¿sí? Y que lleguemos nosotros a confiar en Dios y no en las circunstancias, porque de lo contrario solo sería filosofía. Que esta verdad nos libere del engaño. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Te amamos con todo nuestro corazón. Mi Dios, gracias por tu misericordia y por tu bondad con cada uno de nosotros, Rey. Gracias, Padre, por tener paciencia con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por enseñarnos verdaderamente a depender de quién eres tú y no de las circunstancias. Padre bendito, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Todopoderoso en nuestras vidas, a pesar de este mundo desordenado. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, porque nosotros somos gobernados por tu presencia. Gracias, Señor Jesucristo, por mostrarnos tu voluntad. Gracias, Señor, por mostrarnos al Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas qué es verdaderamente vivir conforme a la voluntad del Padre. Padre, queremos hacer tu perfecta voluntad. Queremos vivir, mi Dios, en esa fe que no espera ver para creer, sino la confianza, tener confianza y tener fe en lo que no vemos, Padre. Pero que en nuestro corazón, en esa comunión, siente y vive en esa esperanza
la esperanza de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí fuiste a preparar morada para todos nosotros, siendo el primogénito de toda la creación. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.